Saludos cordiales, mi nombre es Jennifer Navarro Pérez, estudiante de Administración de Empresas. El día de hoy les hablaré sobre la teoría del consumidor desde su enfoque cardinal y su enfoque ordinal. Recordemos los conceptos. La teoría del consumidor analiza el comportamiento del consumidor frente a la compra de bienes y servicios para su satisfacción. Entonces, desde el enfoque cardinalista lo que se busca o lo que se trata es de darle una medida a esa satisfacción. ¿Cómo darle una medida? Cardinalmente. El término cardinal hace referencia a números. Entonces, ¿qué busca el enfoque cardinalista? Asignarle un rango numérico a la satisfacción que como consumidor yo tengo al momento de adquirir un bien o un servicio deseado. Entonces, llevándolo a la práctica, a mí me gustan mucho los mecatos. Yo consumo entre 1 y 7 cantidades de mecatos. Entonces, para entender el significado de lo que es utilidad total, yo asigné un valor numérico al consumo de una unidad de mecatos. Para mí, consumir un paquete de mecatos me genera una utilidad de 35. Consumir 2 paquetes de mecatos me genera una utilidad de 65. Y así sucesivamente. En la medida que vaya aumentando mi consumo, aumentando mi utilidad total. A eso se refiere la utilidad total. En la medida que yo como consumidora adquiero más unidades del bien o servicio, mi utilidad, o sea, mi satisfacción va a ir creciendo, va a ir aumentando. Pero llega un momento en que mi satisfacción o útil no crece. ¿Por qué? Porque llega al punto de saturación. ¿A qué se refiere el punto de saturación? A que a partir de ese punto ya el bien o servicio adquirido no me va a generar más satisfacción, sino que por el contrario me voy a sentir, como se dice vulgarmente, hastiado de ese bien o servicio. Así lo interpreto yo. Entonces, podemos ver que en la unidad número 5 el útil total fue de 125 y en la unidad número 6 no creció, permaneció, porque este es mi nivel o punto de saturación. Ya para la unidad número 7, en vez de aumentar, disminuyó en 90. Esto corrobora lo dicho anteriormente, que en la medida que voy consumiendo más y más unidades del bien con el que yo me siento satisfecha, la utilidad total va aumentando, pero llega un momento que ese bien ya no me genera satisfacción. Entonces es cuando llego a mi nivel de saturación, o sea, ya me encuentro completamente satisfecho, ya no quiero más ese bien. Pongo otro ejemplo, a mí me encanta mucho el arequipe. Entonces yo me como una cucharada, 2 cucharadas, 3 cucharadas durante el día, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cucharadas. Ya cuando llega un momento de que como hasta 10 cucharadas al día, ya la cucharada número 11 no me genera satisfacción, ya me siento hastiada de comer tanto arequipe. Ese es mi punto de saturación. A partir de ahí ya no me empieza a gustar más el arequipe, sino que el gusto por el arequipe empieza a decaer. Ahora, utilidad marginal. ¿Qué es la utilidad marginal? Es lo contrario a la utilidad total. ¿Cómo así lo contrario? En la medida que yo voy consumiendo más cantidades de mi bien o servicio, mi nivel de satisfacción o útil, mi nivel de útil va disminuyendo. Pasa lo contrario, por eso les decía que lo contrario, aquí aumenta, aquí disminuye. En la medida que voy aumentando mi consumo va disminuyendo. Entonces, para hallar esta utilidad marginal tenemos la siguiente fórmula. Utilidad marginal es la variación de utilidad total sobre la variación de la cantidad. ¿Cómo desarrollamos o cómo entendemos mejor esta fórmula? La utilidad total final menos la primera utilidad sobre la cantidad final menos la primera cantidad. En este caso, la primera cantidad es 35, la primera cantidad es 1 y la segunda cantidad es 2. La primera utilidad es 35 y la segunda utilidad es 65. Esta es la manera como se desarrolla esta fórmula, pero también lo podemos hacer de manera más práctica. Como aquí la variación de cantidades es 1 a 1, o sea que aquí no pasa de 1 a 4 o de 2 a 6, sino que es 1 a 1, se nos hace fácil la resta. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos este menos este.
65 menos 35 da 30, 90 menos 65 da 25, 10 menos 90 da 20 y así sucesivamente. Bueno, una vez claros estos conceptos, para mirar desde otra perspectiva, lo hacemos con una gráfica, un plano cartesiano. Entonces, en el eje X, que es este que está aquí, el eje horizontal, están las cantidades de mi bien, las cantidades que yo consumo de mecatos. Y en el eje Y están cada uno de los valores que yo le asigné a ese bien, cada uno de los valores de la utilidad total que yo le asigné a ese bien. Ya. Entonces, en la medida en que yo consumo más del bien, mi utilidad total va aumentando. Lo que les decía al principio, en una unidad me genera un nivel de satisfacción de 35, el segundo de 65, el tercero de 90, el cuarto de 110, el quinto de 125, y aquí es donde encontramos mi punto o nivel de saturación. O sea, aquí ya no, el bien no me genera mayor satisfacción. Entonces, ya en el punto o en la unidad número 6, mi nivel de satisfacción es el mismo, 125. O sea, me da igual comerme 5 mecatos que comerme 6. Ya a partir de aquí es cuando ya empiezo, como quien dice vulgarmente, a aborrecer el bien. O sea, a no encontrarle mayor grado de satisfacción que como al inicio. Entonces, cuando la curva empieza a decaer. Este es para la utilidad total. Ahora miremos desde la utilidad marginal. Aquí en el eje X pasa lo mismo, las cantidades. En el eje Y tenemos cada uno de los valores que se le asignan a la utilidad marginal. Entonces vemos lo que ya dijimos, que en la medida que consumimos más cantidades del bien, en este caso los mecatos, la utilidad empieza a caer. Pero aquí en el punto 6 hay una relación con respecto a la utilidad total. ¿Cuál es la relación? De aquí a acá, de la unidad 1 a la unidad 5 no hay relación, porque mientras en la utilidad total va de menor a mayor, en la utilidad marginal va de mayor a menor. O sea, en la utilidad total crece, en la utilidad marginal cae. Entonces, no hay una relación de aquí entre la unidad 4 entre la unidad primera y la unidad 5 no hay relación ni en la utilidad total ni en la utilidad marginal. Pero en la unidad número 6 ya empieza a haber una relación. ¿Cuál es la relación? En que ambas utilidades empiezan a caer, como pueden ver. Ambas utilidades caen. Tanto la utilidad marginal, o sea, empieza a ser muchísimo menor que la utilidad marginal. Ahora entendamos qué significa equilibrio del consumidor. Para entender estos conceptos es necesario tener la siguiente información. Tenemos que conocer el ingreso presupuestal del consumidor y el precio de los bienes o servicios que desea adquirir el consumidor. Entonces yo desarrollé esta tablita con base en los dos bienes que a mí más me gustan, que son los zapatos y los bolsos. El equilibrio del consumidor se basa en la utilidad marginal. Aquí no tiene en cuenta la utilidad total, sino la utilidad marginal. Entonces, el formato es el mismo. Aquí es de manera creciente, aquí es de manera decreciente. Entonces, cada par de zapatos tiene una utilidad diferente, que es de mayor a menor, pero cada par de zapatos tiene una utilidad. El par de zapatos 1 tiene una utilidad de 50, el 2 tiene una utilidad de 45, el 3. Entonces hay que mirarlos de manera individual. Les hago esta aclaración porque la vamos a necesitar ahorita más adelante. Igual pasa con los bolsos. Unidad 2, 30. Cada unidad de bolso tiene una utilidad marginal diferente. Entonces, para entender lo que significa equilibrio del consumidor, yo desarrollé 3 hipótesis. Yo como consumidor quiero comprar zapatos y quiero comprar bolsos, pero tengo una restricción. ¿Cuál es la restricción? Que nada más tengo disponible de mi ingreso presupuestal 1.000.000 de pesos. Entonces, con base en ello, desarrollé la siguiente hipótesis. La primera dice: he decidido disponer de ese 1.000.000 de pesos, 300.000 pesos para comprar. Tengo la opción de comprar 2 bolsos o 3 pares de zapatos.
¿Por qué 2 bolsos o 3 pares de zapatos? Porque con lo único que estoy contando en el momento son con 300.000 pesos. Entonces yo tengo que distribuir estos 300.000 pesos entre los dos bienes o decidirme por uno de los dos. En este caso los agrupé 2 bolsos o 3 pares de zapatos. Entonces, ¿qué hice? Aquí abajito yo coloqué la utilidad marginal que a mí como consumidor me generan los 3 pares de zapatos y los 2 bolsos. Como pueden ver, los 3 pares de zapatos da 105. Eso quiere decir que se sumó individualmente cada una de las utilidades por par de zapatos. Igual pasa con los bolsos. Se suman las utilidades porque se miran de manera individual. Entonces, para el primer caso, 2 bolsos, para el primer caso 2 bolsos y para el segundo caso 3 pares de zapatos. Entonces, a mí la utilidad marginal total de esos 3 pares de zapatos me da 105. Y la utilidad marginal de esos bolsos, 2 bolsos, me da 65. Entonces yo digo, me genera muchísimo más satisfacción o muchísimo más nivel útil comprar 3 pares de zapatos. Me he decidido por comprar los 3 pares de zapatos. Así pasa en estos otros dos casos. Solo que varía un poco el presupuesto. Siempre en todos los casos me decido por el que mayor utilidad o mayor satisfacción me genera. Entonces, siempre, como pueden apreciar, siempre debe haber un equilibrio entre el ingreso y los precios de los bienes o servicios. Para corroborar que esos dos bienes me generan igual número de satisfacción, lo hacemos o verificamos a través de la siguiente fórmula. Utilidad marginal de bien X es igual a utilidad marginal del bien Y sobre precio del bien X sobre precio del bien Y. Esta fórmula aquí hace referencia que el último peso gastado en la adquisición del bien X y el último peso gastado en la adquisición del bien Y deben generar igual nivel de satisfacción. O sea, independientemente de la distribución de cómo hayas adquirido los bienes, los últimos dos bienes, o sea, el último par de zapatos y el último bolso que adquiriste, debe generar igual nivel de satisfacción. Entonces, ¿cómo corroboramos esto? A través de la fórmula. Entonces, cogemos la última utilidad marginal de los zapatos y la última utilidad marginal del bolso. Entonces, verificamos aquí que yo compré 7 pares de zapatos, entonces la última utilidad marginal vendría siendo del par número 7, 15. Entonces, 15. Y yo compré 2 bolsos, la última utilidad marginal, o sea, el último bolso adquirido, la última utilidad el último bolso adquirido fue de 30. Entonces, esta es la utilidad marginal del par de zapatos número 7 y esta es la utilidad marginal del bolso número 2. Entonces, aquí están los precios: 100.000 pesos los zapatos, 150 el bolso. Esto entre esto y esto entre esto. Como podemos apreciar, dan igual número de satisfacción. Ahora, desde el ámbito de los ingresos, la fórmula es la siguiente: precio del bien X por cantidad del bien X más precio del bien Y por cantidad del bien Y. Reemplazamos valores y verificamos efectivamente el ingreso que se gastó para la adquisición de los dos bienes fue de 1.000.000 de pesos. Ahora pasemos al enfoque ordinalista. Entonces, en este enfoque ordinalista vamos a entender lo que es la curva de indiferencia. ¿Qué es la curva de indiferencia? Es una manera gráfica de demostrar o mostrar que independientemente de las combinaciones que haga un consumidor de dos bienes, el nivel de satisfacción va a ser igual. ¿Cómo así? Expliquemos. Yo hice esta tablita con 3 posibles combinaciones de dos bienes que me gustan. Me gustan los lápices y me gustan los bolígrafos. Entonces, si tengo 5 lápices, puedo tener 10 bolígrafos. O si tengo 3 lápices, puedo tener 15 bolígrafos. O si tengo 2 lápices, puedo tener 20 bolígrafos. O sea, hay 3 diferentes combinaciones. Una donde el número de lápices es más alta que el número de bolígrafos, no en cantidades, sino en medida. Y hay una donde el número de bolígrafos es más alto que el número de lápices. Entonces, en esta gráfica mostramos que independientemente de las 3 combinaciones
o de las tantas combinaciones que podamos hacer entre los dos bienes, la utilidad o la medida útil va a ser la misma. O sea, a mí me da el mismo nivel de satisfacción 5 lápices y 10 bolígrafos que 15 bolígrafos y 3 lápices, o 20 bolígrafos y 2 lápices, u otra combinación, 2 bolígrafos y 18 lápices, independientemente, porque nada más el hecho de tener los dos bienes o los dos servicios, o el bien y el servicio, me generan una satisfacción. Entonces, a mí no me interesa las cantidades, qué tanta cantidad tengo de uno y del otro, sino que pueda tener los dos bienes o los dos servicios, o el bien y el servicio. Ya. Entonces, en la medida que yo voy adquiriendo más bienes y servicios, o más de los dos bienes, en este caso lápices y bolígrafos, mi curva de indiferencia va creciendo. Pero el valor va a ser el mismo. Si yo le asigno a estas combinaciones un útil de 200, el útil va a ser siempre el mismo, 200. Ahora, línea de restricción presupuestaria. Para entender este término, yo he decidido hacerlo de esta manera. Yo tengo un ingreso diario de 20,000 pesos y quiero comprar, porque a mí me encanta mucho comer galletas y manzanas. Entonces, yo encontré que las manzanas son a 2,000 y las galletas son a 1,000. Entonces, yo hice una combinación con base en el ingreso, que tanto puedo conseguir de un bien y del otro. Entonces, si yo deseo comer solo galletas, puedo comprar 20. Si yo solo deseo comer manzanas, puedo comprar 10. Pero también tengo la combinación en el caso de que quisiera comer o comprar de ambos bienes. Entonces, aquí están todas las combinaciones. Lo que hice fue graficarlas. Entonces, ¿qué quiere decir línea de restricción presupuestaria, o a qué se refiere la línea de restricción presupuestaria? Hace referencia al límite que yo como consumidor tengo, para la adquisición de esos dos bienes. O sea, esta línea que vemos aquí, esto es un plano cartesiano, como ya se lo mencioné. Entonces, en el eje X coloqué las manzanas y en el eje Y. Entonces, todo lo que atraviesa esta línea, o sea, todo lo que está en esta línea, es el presupuesto, o sea, las combinaciones de los dos bienes para, ¿cómo les explico? La combinación de la compra de los dos bienes teniendo como base el ingreso. O sea, yo no puedo comprar más de 10 manzanas cuando nada más tengo 20,000 pesos. No tengo más plata, no tengo dónde adquirir más. Y tampoco puedo comprar más de 20 galletas porque no tengo cómo adquirir más. Entonces, a eso hace referencia la línea de restricción presupuestaria, como al límite que tengo como consumidor de la adquisición de esos dos bienes. Entonces, recordando un poco lo que nos enseña la cartilla, dice: la línea de restricción presupuestaria muestra las combinaciones de bienes y servicios que el consumidor puede hacer a partir del ingreso y de los precios unitarios de los bienes y servicios. Lo que les dije al inicio. Teniendo como base un ingreso y deseando adquirir dos bienes o servicios, yo hago mis combinaciones.